Saludamos una vez más a todos nuestros amigos y hermanos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos inicio a este espacio de tiempo de oración por el pueblo judío, por el pueblo de la Biblia. Hemos ya por un buen periodo de tiempo estarnos motivando para que juntos como iglesia de nuestro Señor Jesucristo nos unamos a orar por el pueblo de la Biblia, por el pueblo judío. Creo que para este tiempo estamos conscientes de la situación que prevalece en el Medio Oriente, especialmente la situación en contra del pueblo de la Biblia, el pueblo judío, desde el 23 de septiembre, desde el 7 de octubre del año pasado hasta el tiempo presente. Ha habido tantos cambios en el Medio Oriente que nos es imposible aún seguirlos, porque cuando ya llegamos a un punto de presentarnos para orar por el pueblo de Israel por una situación que pasó, ya hay varios sucesos en los cuales todos son importantes y creo que todos debemos de presentar y orar por cada uno de ellos, pero nos es importante también que entendamos, ¿verdad?, que nuestro punto principal es solamente dar algunos puntos claves importantes, solamente para que nosotros tengamos conciencia de por qué orar por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel, ya que este espacio de tiempo no es un espacio de tiempo enfocado a dar información o ser un espacio informativo, sino más bien es para traer a conciencia de razones y causas por las cuales debemos de mantenernos orando por el pueblo por el cual la palabra de Dios nos dice que viene nuestra salvación, o sea, por el pueblo judío, por el pueblo de la Biblia. También queremos aprovechar el espacio de tiempo que tenemos para hacerle la invitación que si usted desea más información concerniente al pueblo de Israel, tanto en historia como también en lo que tiene que ver con el tiempo presente, el Israel presente, con nuestro Dios y también con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, les invitamos para que también usted nos haga llegar su pregunta o su comentario y nosotros daremos nuestro tiempo y le daremos seguimiento a cualquier pregunta o duda que usted tenga concerniente al pueblo de Israel. Y si es que nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, entre los gentiles debemos de orar por el pueblo judío, por el pueblo de la Biblia y también, ¿verdad?, bajo las muchas expresiones en las cuales hemos oído por diferentes de nuestros hermanos que profesan también cristiandad, que el pueblo judío ha sido desechado porque ellos crucificaron a Cristo y que por lo tanto el Israel que permanece ahorita, el judío que permanece ahorita, es solamente una raza o una nación más entre las muchas naciones de la tierra o muchas razas de la tierra, y que Dios no tiene que ver nada con ellos, mucho menos nosotros como iglesia debemos de tomar ningún tipo de acción o relacionarnos con el pueblo judío del tiempo presente. Y esto es absolutamente absurdo, pues la palabra de nuestro Dios es firme, nuestro Dios es firme en sus declaraciones, donde Él mismo nos declara en una forma muy enfática, dándole la promesa a Abraham de que, llamándolo de que se apartara de su tierra y de su parentela, con una bendición, con un propósito, y es que Dios le declara diciendo: haré de ti una nación, y esa nación es el pueblo de Israel, una nación. Y no solamente quedó ahí en la declaración del capítulo 12 del libro de Génesis, sino que menciona de una manera muy marcada diciéndole que Él iba a bendecir a los que le bendijeren y a los que le maldijeren, maldecir. Entonces, no queremos dar mucha como una forma de estudio, pero sí los invitamos, ¿verdad?, que si usted tiene alguna pregunta concerniente a ello, nosotros estamos a la disposición de darle información o hacerle llegar en una forma u otra más información concerniente al pueblo de la Biblia. Bueno, ahora vamos a seguir adelante con el propósito, y es de unirnos, motivarnos para orar por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel en este tiempo. Y siempre decimos, o más bien lo que hacemos es que
damos algunos puntos para que nosotros tomemos poco conciencia y oremos por ello, oremos por el pueblo de Israel, ya que en este tiempo ha habido muchos cambios y muchas formas de pensar, tanto aquí en el país de Estados Unidos, en la Unión Europea y en una manera muy especial en el Medio Oriente, concerniente a la situación que prevalece en Israel, o sea, en los conflictos que tiene, tanto en la Faja de Gaza, al sur del Líbano, aún en Siria, los yihadistas en Irak, en Judea y Samaria, y los grupos terroristas aliados también al país de Irán, lo que son los Hutis en Yemen, y claro, la presión de Irán también, que es el que ha respaldado a todos estos grupos que han sido usados también por el régimen de Irán para querer traer no nomás destrucción, sino aniquilación al pueblo de la Biblia, al pueblo de Israel. Entonces digo que ha habido muchos cambios y es importante que nosotros los consideremos y estemos conscientes de ello, para luego así tomar conciencia y orar por el pueblo del cual viene nuestra salvación. Y para ello solamente vamos a dar, como siempre, breve información, para luego nosotros recopilar la información y encontrar el por qué debemos de seguir continuamente orando por el pueblo de Israel, por el pueblo de la Biblia. En este tiempo que estamos, Israel sigue siendo victorioso, tanto en la Faja de Gaza como en el sur del Líbano con el grupo terrorista Hezbollah, y aún también con los yihadistas que estuvieron usando o han estado usando el país de Siria y el país de Irak para en el pasado mandar proyectiles hacia los ciudadanos de Israel, pero Israel los ha sofocado y miramos que la situación es muy favorecida hacia al pueblo de Israel. Pero esto no ha detenido que el odio aumente en contra del pueblo judío, y para ello queremos también nosotros hacer esa declaración que aunque la situación se mira muy favorable para el pueblo de Israel, especialmente en esta elección aquí en el país de Estados Unidos, con la victoria del presidente Donald Trump, parece que todo se está formalizando y todo está llegando a un punto definitivo de paz o de tranquilidad para el pueblo de Israel, pero eso solamente es un espejismo, porque miramos en la escena mundial que el odio en contra del judío sigue creciendo. Por ejemplo, algunas de las acciones o que podemos mirar positivas que ha ocasionado en el Medio Oriente concerniente al pueblo de Israel, ahora de la elección del presidente Donald Trump, en el cual, pues claro, ya para enero, ya el 20 de enero empieza él a tomar ya control de la Casa Blanca. Pero una de las cosas que han estado sucediendo, que está sacudiendo al Medio Oriente, es el primero entre ellos, es mirar que el país de Qatar acaba de expulsar a los dirigentes de Hamas de sus territorios donde ellos tenían sus bases, que esta es una acción, un golpe muy fuerte para el grupo terrorista Hamas. Los estados del Golfo están reorganizando sus alianzas e Irán está sumamente preocupado por la elección del Donald Trump o de su regreso a la Casa Blanca, por varias razones. Una de las razones importantes que miramos es que Irán, o más bien cuando estuvo el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, puso sanciones fuertes contra Irán, y esto detuvo a Irán para seguir respaldando a los grupos terroristas en los cuales operan alrededor del país de Israel. Otra de las cosas que están pasando aún también que miramos es que el mundo árabe sabe que cuando Donald Trump era presidente, una de las cosas importantes que hizo el presidente Donald Trump y quedó marcado es trasladar la embajada de Tel Aviv hacia Jerusalén y reconocer a Jerusalén como la capital indivisible del Estado de Israel.
Y también Donald Trump reconoció a Israel como o reconoció los altos del Golán y declaró a Israel como darle la soberanía, o sea, el control sobre los altos de Golán, lo cual conquistó en la guerra de 1967 del país de Siria. Donald Trump también creó los acuerdos de Abraham. Y una de las cosas que vuelvo a repetir, Donald Trump mantuvo a Irán bajo control con sanciones máximas. Y ahora lo que se espera en los planes que ha tenido Donald Trump es que va a renovar las sanciones a Irán en una forma más drástica, como lo hizo en el tiempo donde él tuvo el control de la Casa Blanca. Y es cortar completamente los ingresos petroleros del régimen de Irán. Esto ciertamente traería un efecto muy destructivo, muy dañino a la economía iraní. También va a traer a los acuerdos de Abraham a Arabia Saudita, en la cual se detuvieron por causa del ataque de los terroristas, del grupo terrorista Hamas, hacia los kibbutz al sur de Israel. Aún también Abbas, el presidente de los palestinos en Judea y Samaria, aún también tomó y llamó y felicitó al Donald Trump. Y aún declara diciendo que quiere una paz justa y comprensiva. ¿Qué es esto? Parece, tal vez para algunos lo entendamos menos, otros más, pero sin embargo estas declaraciones son algo muy importante y muy favorables hacia el pueblo de Israel. Pero aunque todo esto se mire muy favorable, podemos mirar que el antisemitismo o el odio en contra del judío no ha menguado, sino que aún ha crecido, porque todo lo que miramos en las decisiones de Qatar, en los países árabes, reorganizarse una vez más sus alianzas, aún traer el acuerdo de Abraham, y aunque el presidente Abbas quiera ya hacer un tratado de paz justo y duradero con el pueblo de Israel. Entonces, todo esto solamente es un espejismo, porque en realidad esto no va a llevar a lo que el pueblo de Israel anhela y desea, tener paz en su tierra. ¿Por qué? Porque está muy marcado en el capítulo 12 de Zacarías y el capítulo 14 de Zacarías. Pero sin embargo, miramos también que a nivel mundial el odio en contra del judío es alarmante. Sigue creciendo. Esto no se ha detenido y aún se cubre muy poco por los medios, pero sin embargo, miramos las acciones que se han tomado en contra del judío en el país de Francia, donde se ha manifestado en una manera alarmante el odio en contra del pueblo judío. Porque aún así el odio en contra del pueblo judío sigue aumentando. Aún miramos lo que pasó en Ámsterdam. Si nos detenemos y nos fijamos con cuidado, lo que pasó en Ámsterdam no fue algo ligero, sino que podemos ponerlo en la categoría de que fue algo escalofriante, donde turbas, no uno, ni dos, ni tres personas, sino que turbas de musulmanes persiguieron a judíos que de los fans de un partido de fútbol. ¿Con el propósito de qué? De matarlos. Se llamaba una cacería judía. Aún esto provocó que el pueblo de Israel tuviese que mandar aviones donde más de 2,000 personas tuvieron que ser rescatadas o sacadas del país de Irlanda. Tuvieron que ser sacados por aviones de israelí. ¿Por qué causa? Precisamente por la presión del odio en contra del pueblo judío que se estaba generando en este país y se estaba expandiendo a los otros países de Europa. Aún fijémonos algo irónico, que
de los 63 detenidos, o sea, en la acción antisemética que pasó en Ámsterdam, de los supuestamente más que llevaron a cabo una acción más drástica, de los 63 detenidos de estos pogroms, de sus actos, como le llamaron la cacería de judíos, solo 4 permanecieron detenidos. Este acto queda marcado como una acción no solamente por los ciudadanos árabes, sino aún también por las mismas leyes que representaban o representan a lo que es la ciudad de Ámsterdam y al país de Holanda. Y no queda ahí, sino aún queda registrado en estos días. Aún en Nueva York se intentó secuestrar un niño ortodoxo en pleno día, como una acción de demostración del odio en contra del pueblo judío. Eso es aquí en Estados Unidos, en Nueva York. Y aún en Washington, D.C., uno de los restaurantes kosher, o sea, donde se vende comida kosher, fue vandalizado. Entonces, decimos estos puntos por cuestión de que lo que miramos de lo que está pasando en el Medio Oriente, podemos enfocarnos tanto en aquello y olvidarnos o no poner atención a los otros sucesos destructivos que están pasando en contra de la población judía. Y en sí, aparte de la situación de los conflictos en el Medio Oriente, en lo cual está confrontando Israel en los 7 frentes, sino que y Donald Trump está interviniendo en una manera en la cual ya lo ha manifestado y declarado, pero a la misma vez también hay otra realidad de lo que le espera al presidente Donald Trump, y es cómo va a lidiar con el odio que a nivel mundial se ha estado manifestando en contra del pueblo judío, porque es alarmante el mirar las formas en las diferentes ciudades, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, en Europa, y lo estamos mirando y estamos observando continuamente esos actos de pogroms, de manifestaciones de odio en contra de la población judía alrededor del mundo, y sobre eso también tendrá que lidiar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así que seguimos orando también por él y seguimos pidiéndole a Dios que lo bendiga. Pero vamos a orar por el pueblo de Israel, que Dios fortalezca, cubra y proteja al pueblo judío. Entre las declaraciones que ha hecho el Donald Trump, 3 cosas importantes: es fortalecer la economía de Israel, reforzar y expander los acuerdos de Abraham, y detener las amenazas de Irán, que continuamente lo publican en la destrucción del pueblo judío. No solamente la destrucción del Estado de Israel, sino la destrucción de la raza judía alrededor del mundo. Entonces, ¿qué es lo que queremos sacar a conclusión de esto? De que nos mantengamos orando por el pueblo de Israel. Aunque miramos que las cosas parecen favorables en las acciones que ha tomado y las declaraciones que ha hecho el presidente electo aquí de Estados Unidos, no quiere decir por eso que el odio ha menguado en contra del pueblo judío, sino que lo seguimos mirando, lo seguimos viendo continuamente manifestado en las diferentes ciudades alrededor del mundo. Así que los invitamos para que tomemos conciencia sobre esto y no dejemos y no caigamos solamente en el espejismo de que las cosas se están poniendo favorables para el pueblo de la Biblia. Esto solamente es un espejismo. Nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo entre los gentiles, vamos a orar por el pueblo del cual la palabra de Dios nos declara diciendo: viene nuestra salvación. Así que los invitamos para que se unan con nosotros en este espacio de tiempo a orar por el pueblo de la Biblia. Que lo oramos diciéndole a nuestro Dios: bendito Dios, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos honra y te damos gloria. Y te bendecimos, Señor, por las diferentes declaraciones en las cuales el presidente electo ha mencionado y ha hecho a favor del pueblo de Israel. Te damos honra y gloria a ti, Señor Jesús. Pero ayúdanos, mi Dios, para nosotros no caer también, Señor, en pensar y aceptar que las cosas
se están poniendo favorables para tu pueblo, sino que miramos que detrás de ellos sigue todavía, Señor, una acción a nivel mundial de odio en contra de tu pueblo. Ayúdanos para que nosotros, mi Dios, lo podamos entender, lo podamos visualizar y así no menguar en seguir orando por tu pueblo, por el judío de la diáspora y seguir pidiéndote por la paz de Jerusalén. Seguimos pidiéndote bendición por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que dé sabiduría espiritual tanto a él como a su gabinete, que traigas unidad entre tu pueblo, entre todos aquellos, Señor, en los cuales también están volviendo hacia tu pueblo Israel. Que tú seas, Señor, que mueva los corazones, donde se espera que en el 2025 habrá 1 millón de judíos que regresarán a Israel de los diferentes países de Europa. Nosotros, Señor, seguimos pidiéndote bendición por tu pueblo, protección y liberación del odio que se ha levantado en contra de tu pueblo alrededor del mundo. Ayúdanos a nosotros como iglesia también a no ignorarlo, sino tomar también, Señor, acción y hacer lo que podemos hacer, y es venir delante de tu presencia y buscar tu misericordia y tu ayuda y tu bendición por el pueblo de Israel. Seguimos pidiéndote, mi Dios, por la paz de Jerusalén. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios los bendiga y los invitamos para que usted en su casa, en sus espacios de tiempo de oración, ore por el pueblo de la Biblia. Oremos por el pueblo de Israel. Volvemos a mencionar, si usted desea más información sobre el pueblo de Israel, lo invitamos para que nos marque, nos deje su mensaje de texto o su mensaje de voz al área 831-297-0879 o también puede marcarnos al área 831-386-9112. Que el Señor grandemente les bendiga.